Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta triple jornada, médicos, residentes y enfermería, y de haber escuchado un mensaje tan lindo de las autoridades de esta provincia. Intercambiamos con Mónica las charlas porque me pareció que todo lo que ella preparó era importante tenerlo antes de lo que yo les voy a contar, que tiene que ver con las infecciones asociadas a los catéteres venosos centrales. La culpa de este tema es de la gente de Misiones. Bueno, las infecciones sanguíneas son una causa muy importante de mortalidad y las que están relacionadas con los catéteres venosos centrales, en general, la mayoría son las que son primarias, o sea, las que tienen esta infección porque algo sucedió en el ámbito del catéter. Estas se llaman primarias y son secundarias las que desde otro sitio, un paciente séptico, por ejemplo, un germen que está en otra localización infecta ese catéter. Esto es un poco menos frecuente. Con respecto a estas infecciones hay distintas definiciones para poder entenderlo. Una es la bacteriemia asociada al catéter, es un paciente que tiene un catéter y hace una bacteriemia. La siguiente es la infección del sitio de inserción. Mónica nos contó que esto está relacionado a los 2 centímetros alrededor de la colocación del catéter, donde vamos a ver un área de inflamación. La tercera es la... no es esta. ¿Anda el puntero? Me parece que no. La tercera es la infección del túnel. La infección del túnel es para aquellos catéteres que están tunelizados antes de llegar a su destino. Sacando esos 2 centímetros iniciales, toda la infección que ocurre en general está bien visible en el camino que tiene ese túnel y tiene todo el cuadro de una flogosis de esa localización. El otro es infección del bolsillo, generalmente lo vemos en marcapasos esto, que es en el lugar donde está colocado el elemento. No, ando mal con los botones. Hay 2 formas de considerar la infección asociada a catéter. Una es cuando tenemos un hemocultivo que nos orienta por el tipo de germen a que el cuadro puede estar relacionado a ese catéter. Y el otro es cuando definitivamente tenemos esos datos. A la primera se le llama definición epidemiológica, tenemos que tener un catéter insertado y un hemocultivo que generalmente va a tener un estafilococo como germen, y esto nos orienta a que este es el foco. Y este catéter tiene que haber estado colocado por lo menos 2 días antes de esta situación. Y la segunda, necesitamos más datos, necesitamos un hemocultivo positivo, por lo menos uno, más el dato de la punta del catéter, si el catéter se retiró, y si el catéter no se retira, los datos del retrocultivo. Y tienen que coincidir tanto en el germen como en la sensibilidad antibiótica, tiene que ser lo mismo para que uno pueda considerar que esta es la relación. Hoy recién ella nos contó los datos actuales de las tasas que hay en cuanto a las colocaciones de catéteres centrales, con todas las medidas que son estos planeamientos y estas planillas que se hacen para trabajar bien. En Estados Unidos lograron bajar la tasa de 3,6 a 1,6 y actualmente nosotros tenemos un valor cercano a 8, que es el que vos mostraste. Y esto se mantiene en la mayoría de los países que no tienen todas estas medidas de trabajo. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Medicina hacemos tareas con el Ministerio de Salud y hay algo que se está por venir, que todo está relacionado a los PROA, que son todas estas cuestiones de cuidados relacionadas a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y esto se va a generalizar y se le va a pedir a todos los hospitales que tengan representantes en el VIDA, en los que están con el programa del VIDA, que es el Centro de Epidemiología de Mar del Plata, y para tener una
digamos, no solo conocimiento, sino información de todo el país de qué es lo que está pasando. Es un lugar donde nos analizan los datos, que ustedes también trabajan con el VIDA. Bien. Bueno, acá está el dato del VIDA. Ellos publicaron que hay más o menos casi un 70% de utilización de catéteres centrales. Seguro que muchos de estos no son realmente necesarios. A veces uno recambia catéteres porque pasaron los días y a lo mejor el paciente puede tener una periférica. Y actualmente se están haciendo tratamientos más acortados en muchas patologías. O sea que esto es algo que a lo mejor podría ayudar a reducir la tasa de uso. Los datos que tenemos son casi 4 puntos por 1000 días camas en las terapias polivalentes y casi 6 en las que son médico-quirúrgicas. Los factores que están más asociados con las bacteriemias asociadas a catéter son padecer una enfermedad crónica grave, un trasplante de médula ósea, algún tipo de inmunosupresión, desnutrición, la utilización de nutrición parenteral como único medio de nutrición, haber tenido bacteriemias previas, edades extremas con fragilidad de estas edades o los tejidos que han tenido una pérdida de la integridad. Las causas principales en las bacteriemias están relacionadas a la colonización de la piel en el sitio de la inserción, la contaminación del lumen, una bacteriemia secundaria o la contaminación del líquido de infusión. Con respecto a la piel, es muy importante, vos comentaste el tiempo de limpieza de los tapones. Muchas veces uno limpia la piel, esto es una cosa que se ve con frecuencia, y enseguida uno se pone a poner el catéter. Hay que dejar tiempo para que el antiséptico haga su efecto, generalmente 1 minuto si es la clorexidina, porque si no muchas veces nos encontramos con cultivos que tienen coagulasas negativos y uno dice, ¿por qué? Bueno, esto es porque muchas veces no está bien higienizada la piel o si está bien higienizada no se esperó el tiempo para que el antiséptico cumpla su efecto. Lo mismo con lo que vos comentaste de los tapones, ¿sí? Y el otro tema es que nosotros cuando sacamos el catéter muchas veces tampoco podemos ver qué es lo que está en el interior del catéter. Generalmente vemos la parte externa por el tipo de medios que tenemos para estudiarlos, pero se generan unos biofilms en los catéteres que tienen como digamos, favores, como elementos a favor del huésped, el fibrinógeno y la fibrina que provoca, y lo otro son elementos que tienen los microbios que provocan una facilitación para que esto quede adherido a los catéteres. Generalmente el estafilococo sigue siendo el germen que más se encuentra, por lógica, en este tipo de infecciones, pero se han empezado a ver aumento de colonizaciones por bacilos gram negativos y también por cándida. En el análisis que hizo el VIDA, por ejemplo, los que se encontraron y que modificaron un poco las frecuencias fue Klebsiella, Staphylos, Pseudomonas y Acinetobacter. Para poder entender los diagnósticos tenemos que saber qué tipo de catéter colocamos, cómo están el área en relación a la colocación del catéter, cuál es el estado clínico del paciente y el resultado de los cultivos. Que un paciente tenga fiebre y tenga un catéter colocado no significa que uno lo tenga que sacar pensando que esa pueda ser la única causa. Estas son las situaciones en las que más puede ser necesario el retiro de un catéter, que es cuando hay signos locales de supuración en el punto de inserción, si el paciente está cursando un shock séptico, si tiene una bacteriemia persistente luego de haber colocado por lo menos durante 3 días un tratamiento adecuado de acuerdo a los cultivos, si hay infecciones a distancias del túnel, un cuadro de endocarditis infecciosa, de tromboflebitis sépticas, o cuando microbiológicamente nos da la pauta de que el germen está relacionado a ese catéter. Nosotros podemos, si tenemos la extracción del catéter, tenemos un dato más fidedigno, porque lo extraemos, vemos qué germen tiene, lo relacionamos con el hemocultivo y podemos decir directamente que esto está bien asociado a ese catéter.
A veces no se puede sacar y a veces podemos esperar para sacarlo. Por ejemplo, en un paciente oncológico o que tiene plaquetopenia, a veces hay catéteres que uno no los puede sacar, o pacientes en diálisis que no tienen vías de acceso. Entonces hay algunas formas de estudiarlo, si lo sacamos o si no lo sacamos. La técnica que más se usa es la primera, la técnica de Mackie, que lo que se hace es ese catéter que ella contó que se corta, se rola en una placa y se cuenta la cantidad de colonias que hay, que más o menos el punto de corte es mayor a 15 unidades formadoras de colonia, y esta técnica lo que tiene de defecto es que no logra ver la parte interna del catéter, pero para ver la parte interna son técnicas muy difíciles que no se hacen prácticamente en ningún lugar. Entonces, la técnica de Mackie cuenta con 15 unidades formadoras de colonia, con una sensibilidad más mediana y hasta 85%, no ve la parte endoluminal, y la otra técnica lo que hace es como colocarle se pasa por el catéter agua destilada, entonces se obtiene un poquitito más de material de lo que está por dentro del catéter. Esa se contabiliza con otro tipo de cantidad, contabiliza 100 unidades formadoras de colonia, aumenta un poquitito más la especificidad. Cuando nosotros no sacamos el catéter, lo que podemos hacer es, si tenemos métodos automatizados, esto es mucho mejor, es mucho más rápido, es ver la diferencia de tiempo de crecimiento entre las muestras. Debería crecer primero el dato del retrocultivo y luego el del hemocultivo con un tiempo de 120 minutos. Y la otra es contar la relación entre retrocultivo y cultivo periférico con una relación mayor del retrocultivo con respecto al cultivo periférico. Estas otras técnicas, el Malditov, no son habituales de tenerlas, pero lo que hacen es acelerar mucho el tiempo del diagnóstico. Otras técnicas como PCR no están probadas para este tipo de situaciones como necesarias. Entonces, tenemos el tiempo diferencial que les conté que eran de 120 minutos, y si no, una relación cuantitativa de mayor cantidad del elemento del catéter o el retro con respecto al cultivo periférico. Esto les conté, que es lo del Malditov. Este cuadro parece muy complejo, pero vamos a ver las partes principales. Cuando no hay signos locales que muestren afectación del catéter, nos permite esperar para retirarlo. Pero cuando tenemos signos de infección, seguramente vamos a ir a la vía del retiro del mismo. Tanto pasa para los de corta duración como para los catéteres implantables. Digamos que lo que está en el centro es donde seguro vamos al retiro del catéter. Y esto nos muestra datos de hemocultivos con punta de catéter y cuáles son las situaciones en las cuales es más necesario, digamos, con las cuales seguramente va al retiro, que son también las que están en el medio, que habla de que el hemocultivo es positivo con el retro o con la punta del catéter, con un tiempo diferencial adecuado. En estos casos, culpamos entonces al catéter de la infección, lo retiramos y nos podemos encontrar con distintas situaciones de gérmenes que aparecen habitualmente. Uno es el estafilococo coagulasa negativo. Si nosotros no retiramos el catéter, tenemos que extender el tratamiento entre 10 a 14 días. Pero si lo retiramos, podemos hacer un tratamiento corto de unos 7 días. Antes se generalizaba y siempre era 14 días, ahora esto se puede acortar. Si se trata de un estafilococo aureus, este germen es más serio en sus compromisos, hacemos 14 días de antibiótico. Muchas veces acá podemos encontrarnos que hay compromiso mayor, que el paciente puede tener hasta una endocarditis. Si tenemos dudas, acá muchas veces extendemos el tratamiento. Con respecto a los enterococos, el tiempo sin retiro, fíjense que es entre 10 y 14 días, pero con retiro se acorta a 7 días. Para los bacilos gram negativos, que siempre hacíamos 14 días, se acortó entre 7 a 10 días. Y
para los hongos hay que retirarlo y el tratamiento también será de 14 días. Esto se cuenta los días a partir del retiro del catéter. No importa si lo empezamos antes, tenemos que iniciar el conteo de antibióticos de vuelta. Para entender un poco cuál es el tratamiento empírico que tenemos que dar, tenemos que conocer qué tenemos en nuestros centros, cuál es la epidemiología de nuestros centros, qué cultivos vamos teniendo. Porque Mónica nos contó muy bien que muchas veces hay cosas que tienen que ver con el traspaso, con nuestra intervención entre pacientes hace que uno traspase gérmenes por malas conductas que nos cuesta cambiar. Hacemos campaña de lavado de manos una semana, la semana que viene se fueron y si te ven así que veas viniendo se las lavan y si no, no tanto. Bueno, casi siempre vamos a cubrir, como dijimos, los cocos gram positivos, pero actualmente es difícil dejar de cubrir a los bacilos gram negativos. Y tendremos que ver si dentro de estos bacilos gram negativos hay sistemas de resistencia. Uno que ya debe estar mucho en los oídos es el de las beta-lactamasas, y esto nos hace que tengamos que colocar esquemas antibióticos superiores para poder cubrirlos. Tenemos, por ejemplo, para los cocos gram positivos, podemos elegir la vancomicina como alternativa a la daptomicina. Si es un bacilo gram negativo y en donde estamos trabajando no hay alta incidencia de resistencia con beta-lactamasas, podemos colocar una cefalosporina de cuarta generación como el cefepime o piperacilina tazobactam. Después te voy a preguntar, Manu, ¿eh? Ya lo sé, eso más fácil. Pasa que me distrae. Corriente. Si tiene alta incidencia de beta-lactamasa, se colocan los carbapenem, como imipenem o meropenem. Para el Acinetobacter es un gran problema, aparte de interpretar si el Acinetobacter es causante, porque muchas veces no sabemos muy bien si es algo que está ahí y lo tenemos que tratar, y a veces lo tratamos correctamente y nada pasa, porque muchas veces sucede cuando el paciente ya está en muy mal estado, así que es algo bastante difícil de interpretar. Generalmente colistin como alternativa a micacina. Bueno, y para las que producen carbapenenasas, o sea que ya no sirven los carbapenem solo, hay que asociar muchas veces el meropenem con el colistin o con la micacina. Imagínense que esto hay que cuidar mucho el riñón también, es bastante complicado este tipo de uso de antibióticos. Comentamos ya que la duración es siempre luego de retirado el catéter y que los tratamientos, si no se retiran, son más largos. Esta es una opción que tenemos, por ejemplo, en los catéteres de diálisis, cuando tienen donde se le puede hacer algo que se llama terapia de lock o de bloqueo. Está aprobado solo para el coagulasa, pero a veces se intenta, cuando esos catéteres son difíciles, el paciente no tiene otras vías, se intenta para otros gérmenes. Y lo que se hace es colocar un antibiótico que generalmente es o vancomicina, micacina, cipro y daptomicina, como los que están probados que pueden tener utilidad, en una cantidad de hasta 5 mililitros como para que llene la luz del catéter. Bueno, y las dosis que tienen ahí son las que se suelen utilizar, 5 miligramos para la vanco, 2 para la mica, para la cipro y 5 también para la daptomicina. Esto es algo que puede ayudar, tiene que estar colocado a más o menos unas 12 horas y lo que pretende es que se elimine la colonización por dentro del lumen del catéter. Bien. Bueno, estos son tratamientos dirigidos, pero no sé si es muy... Está la letra un poco chiquitita, pero es para el que es meticilino sensible, cefasolina o cefalotina, la alternativa vancomicina, y el tiempo que ya habíamos comentado cuando era más extendido o menos extendido, para el aureus vancomicina. Creo que esto más o menos con las otras cosas que comentamos se dijo. Para la cándida en muchos hospitales no tenemos a veces cosas caras para poner. Casi todos colocamos anfotericina, creo que hay fluconazol en la mano, pero la verdad es que actualmente se sabe que otros antimicóticos del grupo de la cetinocandina son mucho más efectivos, pero a veces hay lugares que incluso luchan con la antigua anfotericina, que hay que prepararla. O sea, esto a veces está más en los textos que en las posibilidades.
De esto un poco nos charló Mónica, que son las medidas para prevenir las infecciones asociadas a catéteros. Una es realmente saber si ese catéter tiene que ser central, si la indicación es correcta, usar las listas de chequeo, todo lo que ella comentó. Tiene que tener la fecha de colocación los catéteres, pero no con una cinta adhesiva justamente. Ir tratando de saber si la gente tiene ese conocimiento, porque a veces también pasa tanto en médicos como en enfermeros o en otro tipo de personal que uno supone que lo sabe o por vergüenza no pregunta. Y así como, por ejemplo, tu compañero comentó cosas que los médicos de golpe indicamos mal, porque a veces hacemos muy mal las indicaciones escritas también. Pero a veces pasa de los dos lados. A veces un enfermero, por no hacer una cosa o no preguntar, también se manda alguna macana, y estas cosas también las hemos visto, ¿no? Entonces, me parece que esta nueva moda de conversar, de ser más transversal, de no ser tan vertical, es mejor para nosotros, para el equipo de trabajo, para los pacientes, con toda seguridad. Bueno, lo de utilizar la técnica aséptica para el catéter, ya Mónica contó todo cómo era. La utilización generalmente preferida de clorexidina. La iodopovidona tiene un tiempo muy largo, se sugiere no utilizarla, que era muy común el uso de iodopovidona previamente. Si llegamos a tener nutrición parenteral, catéter único, no puede estar mezclado con los otros catéteres. Limpiar los conectores, como ya también nos comentaron previamente. Bueno, si podemos elegir, vamos a elegir la vía subclavia. No la vamos a elegir si los pacientes están en hemodiálisis por el tema de la utilidad de sus vías y porque aparte se puede estenosar. Los campos estériles también lo comentamos, cómo limpiar la piel también, por eso yo le decía a Mónica que estaba bueno que ella dé la charla de ella primero. Y la importancia también que vos lo comentaste, de utilizar el ultrasonido para colocar las vías, esto también está, me parece, en pañales. No sé, ustedes en Buenos Aires están pañales, así que creo que esto se debe estar haciendo en algunos lugares. Sí, no tenés ecógrafo, aparte hay que aprender a usarlo, ¿no? Sí. Bueno, cuando se utiliza los cambios por guía, por supuesto, esto me sorprendió cuando lo volví a leer. Colocar guantes estériles es lógico, no sé quién colocaría un alambre sin guantes estériles, pero se ve que parece que se hace. Bueno, pero también la pandemia ayudó mucho a replantear muchos procedimientos, justamente porque tiene mano a todo y aplicarlo dentro, como decía el doctor, dentro de lo que son las prácticas y los procedimientos para mejorar la prevención en el proceso. Es un trabajo continuo que tenemos que hacerlo entre todos. Bueno, sirvió mucho también para el tema del uso, ya que era tan dramático todo lo que nos teníamos que poner, creo que ayudó un poco a que sea menos dramático todo lo otro que es un poco más común, pero lo que vas a mostrar es ver a los cirujanos con ¿cómo se llama? El camisolín desprendido, el barbijo por acá, es bastante frecuente era todo eso. Bueno, no colocar antibióticos previos a la colocación de los catéteres, esto no es necesario. La técnica es limpia, es como si lo traspoláramos a una cirugía, es una herida limpia. Si está por piel sana, es programado, no tenemos inconvenientes en la zona, es algo limpio, no deberíamos utilizar antibióticos. Parte de lo que nos pasa de tener que cubrir ahora gérmenes como los bacilos gram negativos, es por muchas cosas, es por el sobreuso de antibióticos desde el ambulatorio en adelante. Bueno, nada más. Miren esto que encontré, que es curioso, ¿no? Es de Luis Pastor y de hace mucho tiempo, de 1878. Acá algunos se van a enojar, pero él dice, si tuviera el honor de ser cirujano, no solo usaría instrumentos perfectamente limpios, sino que después de limpiarme las manos con sumo cuidado y someterlas a un rápido flameado, solo usaría hilos, vendas, esponjas, previamente expuestas al aire a una temperatura entre 130 y 150 grados, y nunca usaría agua que no hubiera sido sometida a esas temperaturas. O sea que hace mucho tiempo alguien estuvo pensando
que en las infecciones había cosas que nosotros que accionamos tendríamos que cuidar. Muchas gracias y los esperamos a nuestro congreso en noviembre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario, doctor Pisorno? Me estaba defendiendo de la agresión que sufrimos por el género dominante, ¿cómo es? No, yo creo que fue muy amplio de el tema, lo hablaron con amplitud y con exactitud. Yo quería comentar algo, por qué nos cuesta, ¿no es cierto? A nosotros, a los médicos, por ahí nos ha costado hacer todas estas medidas de prevención. Es cierto lo que decía la colega, de que nos provoca mucho más fascinación hacer un buen diagnóstico. Y si, bueno, como el doctor dijo, ego, pónganle ego, narcisismo, que bueno, en pro de un beneficio por lo menos del paciente. Porque si vamos a ver a la ontología de esto, nosotros estudiamos medicina porque queríamos diagnosticar y curar, entre comillas, que nunca curamos, ¿no?, enfermedades. Entonces eso era lo que nos motivaba. Tuvimos que aprender y acomodarnos a estas cosas. Y además, porque a veces nos venía sin explicación. Yo dirigí mucho tiempo una terapia intensiva hospitalaria, y de pronto cuando me vinieron del lavado de manos que me pusieron así de golpe, y como siempre fui rebelde y medio no me lo quería hacer, y decía cada rato, mirá, se lava la mano y mirá, ahora se está rascando la oreja, decía yo, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, tuvimos que ir acomodándonos a eso. Nos cuesta, nos cuesta todo lo que es nos cuesta y lleva tiempo, ¿no? Pero además porque yo creo que todo el equipo tiene que tirar para el mismo lado, ¿no? Y a veces algunos no, todo el equipo. Y en esto yo creo que los que tienen que hacer más fuerza y los que tienen que llevar la delantera y acostumbrarnos es enfermería. Yo creo que el cuidado es de enfermería que nos impone esos cuidados, que nos pegue por la mano cuando no hacemos. Y bueno, sí, porque a los médicos, por ejemplo, los que estudiamos medicina, obviamente nos vamos cambiando, no es que somos los mismos de antes, pero estudiamos medicina y hacemos la prevención de las enfermedades también, pero no sé, nos es fascinante hacer el análisis del diagnóstico del paciente, que por otro lado un proceso cognitivo elevado, pero todo es parte del manejo y del cuidado del paciente, ¿no? Bueno, yo no iba a comentar, es porque ella me tiró, ¿no? Quisiera aprovechar, digamos, porque él habló de nuestro sentir, emociones, entonces quería ahora sí hacer una pregunta formal. Voy a poner el papel. Normalmente cuando uno paciente tiene una vía, estamos hablando de vías centrales, vamos a poner la posición de la defensa de la vía, ¿sí? La quiero defender porque es un CUC, la quiero defender porque no tiene otra vía, la quiero defender porque es un dispositivo complejo para quimioterapia. Lo quiero defender. ¿Hay una forma de defender la permanencia de un catéter? La pregunta, no en un paciente séptico, no en un paciente bacteriémico, en un paciente que lleva días, ¿sí?, y tiene leucocitosis, por ejemplo, ¿sí? Voy un poco a los sistemas de cuidados de catéteres con antibióticos. ¿Hay alguna forma? Digo, porque ustedes lo que van a encontrar como infectólogos, la defensa del médico, porque ¿cómo le voy a sacar este CUC? ¿Cómo le voy a sacar esta vía central? Por todo lo que acabo de decir. O este dispositivo para quimioterapia. ¿Se puede? Ustedes podrían, cambiemos de lugar ahora. ¿Ustedes pueden defender la permanencia, podrían consentir la permanencia de un catéter? Porque puede ser un no absoluto, un sí absoluto, o vamos a negociar.
Esta es la discusión, porque sacar un catéter porque hay que sacarlo y ponerlo porque hay que ponerlo, no es lo complejo, es cuando queremos, con las situaciones esas que especialmente a nadie le gusta sacar una vía central. Pero, sí, no, pero es cierto lo que dice. No, pero Doc, eso pasa no solamente con la central o con las periféricas, le pasa a enfermería también, ¿sí? Con los protocolos y todo lo demás. Pero defender la permanencia, bueno, defender la permanencia, yo le puedo decir, por la parte de control de infecciones, es, bueno, no hay un protocolo que diga a los 30 días hay que sacarlos. No es así, sino que es... Bien. Sí, no. No hay un protocolo. Exacto, no hay, no. Parece que antes no dijimos nada trascendente. Dios mío. Y eso que... Sí, sí, pero comento una cosa, soy verborrágica, estoy tratando así de callarme, por eso le entiendo al doctor. Pero no hay un protocolo que diga 30 días, 15 días tenés que sacarlo. Lo que sí hay es que dice, analicemos, ¿realmente hace falta que tenga? Lo primero. Una vez que se considera que sí o sí debe tener, bueno, ¿dónde vas a ponerlo? Donde no afecta al paciente, donde haya menor riesgo de infección asociada, como es la vena femoral, que hace años está, bueno, se analiza eso. Una vez que dijiste, sí tiene que tener, no tengo otra, tengo donde favorezco la subclavia, es la más favorecida, fantástico, ya está, el paciente lo necesita. ¿Cómo lo sostengo? Lo tengo con la vigilancia, con el control y el registro. Porque yo creo que a nadie les gusta, y le hablo desde la experiencia que hice instrumentación en enfermería y voy por 30 años gastando suela, que te llamen a la casa. Escuchame fue, no es así. Entonces, si yo registro, hago una continuidad de mi cuidado y le sirvo al que viene después. Un buen registro, una buena valoración, permite decir, bueno, el doctor vino y me dice, no, está bien, posiblemente sea, pero si tiene una flogosis, está con secreción, por ahí tiene un bolsillo, y con una curación y hacemos un retro, capaz no hace falta sacar. ¿Sí? Bueno, tu paciente no está séptico, no está tan mal. Zafan por un tiempo. Vos podés tomarte un compás de espera. Está con un antibiótico que tiene una buena cobertura, podés tomarte un compás de espera, 3 días, 72 horas, a ver cómo está. A veces otros focos no se notan enseguida y hay que darles tiempo a que se noten. A veces con métodos diagnósticos también podés encontrar un foco que no esté visible. Ahora, si hay mayor compromiso, si vos vas viendo que el paciente evoluciona mal y lo único que tenés es el catéter, bueno, ahí si lo podés sacar siempre es más seguro un cuadro. ¿Querés hablar? Sí. 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 Aparte uno, ahí justamente uno tiene que poner todo lo que tiene en la clínica, ¿no es cierto? Yo evité que se saquen algunos catéteres, o por lo menos lo seguí un poco y retardé, pero a veces evité que se saquen por una leucocitosis. ¿Por qué? Porque empecé a analizar, digo, ¿cómo no va a tener leucocitosis este paciente si está recibiendo corticoides? Entonces, analizar el corticoide te produce leucocitosis neutrófilo y todo eso. Entonces, es complejo, pero lo que él preguntó es porque más de una vez nos tiene así y algunos tienen una receta. Sí. Sí, sí, ahí sí, claro, exacto. Sí, pero, claro, no. Sí. Pero por la pregunta que, ya termino esto, por la pregunta que él hizo, ¿sabes por qué? Me dio pie a lo siguiente.
Yo dirigí una terapia intensiva mucho tiempo, pero vengo de la clínica, soy de formación clínica primero. Y cuando traje una vez un residente, vino de un hospital muy prestigioso, ¿ya? Y veía catéter, venía el otro lado, saquemos el catéter, estaba a todos lados. Y yo sabía que un médico del staff ese sacaba catéter, venía de entrar sin fiebre, sin nada, porque venía con un catéter de otro lado en terapia intensiva. En esa terapia intensiva, no voy a dar nombre, pero tengo bien clarito todo, en esa terapia intensiva venía uno con catéter, así lo más normal que hay, era sacar el catéter y poner otro nuevo. No es sacar el catéter porque no sirve, sacar el catéter y ponía nuevo. ¿Me entendés? Eso era una barbaridad. Sí, es mucho, pero también me dio pie otra cosa, Doc. Justamente, que también no se tiene que protocolizar en la institución, pero también se considera en situación de riesgo de vida en emergencia, en donde tenés que poner un catéter central, hay un riesgo de vida, se compensó el paciente, va a piso, se analiza el cambio de catéter por la situación en que no se pudo mantener la asepsia del procedimiento. ¿Sí? Por eso le digo, en eso es otra cosa. Ahora, un paciente derivado de otra institución, en donde yo sospecho, entonces ya son otra medida que van a ser menos dañinas, por ahí analizar colonizaciones o posibles infecciones, que no implica un mayor riesgo que poner otro catéter y volver a invadir al paciente. Estaría bueno en eso que decís que no tiene que ver específicamente con esto, pero que el otro hospital te avise si está colonizado, no que vos lo tengas que hisopar y esperar a ver si está colonizado, ¿no? Los catéteres tienen cuatro momentos, digo yo, lo estaba pensando en lo que ustedes estaban diciendo. Hay un momento de la colocación, otro es la manipulación, otro es lo que se pone adentro y el dressing. Pero muchas veces, no sé qué importancia tiene, pero muchas veces veo ahí colgando un catéter con muy poquita cosa. ¿Hay una importancia en el dressing, en cómo proteger al catéter localmente? No digo porque me parece unas cosas más frecuentes que se ven, son catéteres que horriblemente... Justamente eso, por eso le decía. Y por ahí hablo muy rápido muchas veces por el tiempo, pero ¿qué pasa? El mantenimiento no es solamente decir curo, valoro, sino educo. Porque el paciente se baña, lo bañamos, se moja, hay que cambiar el apósito. O muchas veces en la recorrida dice, no tengo el apósito, pero ya voy a tener, y queda expuesto el catéter sin cobertura. No, el catéter es un punto de inserción, una puerta de entrada que se generó por necesidad del paciente. Farmacometraje, técnicas, gasa, cubro perfectamente el punto de inserción en todo momento. No se debe mojar. Otra cosa que no sé si dije, pero me llamó la atención que la YEA ahora considera que los apósitos impregnados en clorhexidina son una necesidad, que anteriormente no era así. Entonces, para nosotros es un llamado de alerta, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos apósitos impregnados en clorhexidina, tenemos excelente personal que va a valorar, va a cuidar y va a educar para el mantenimiento y el cuidado de la asepsia del catéter central, en donde interviene el enfermero, el médico, el familiar y el mismo paciente. Por eso es que hablábamos de higiene de manos, hablábamos de mantenimiento y de cuidado y de educación continua, como decía el colega Sanders en su momento. Buenos días. Justamente quería hacer una observación sobre el sitio de inserción y el material que se utiliza. Nosotros en el hospital contamos con el apósito transparente, el tradicional, pero acá en la ciudad y estando en otro servicio, en otra institución, ya hace mucho tiempo contamos con un apósito de avanzada, ¿no? Con un reservorio de clorhexidina en el sitio de inserción, con un mejor anclaje, con una mejor adherencia, que hace, y hemos comprobado que la infección del sitio quirúrgico y del catéter mismo se prolonga mucho más. Cada 7 días podemos recambiar y funciona muy bien, pero porque el material es de mejor calidad y se mantienen los bordes, la adherencia es mejor. Por ahí
ver la posibilidad de que no es un gasto, sino una inversión en específicamente conseguir ese tipo de apósitos para utilización de vías centrales. Justamente lo que decía, los apósitos impregnados de clorhexidina, que es el que vos decías, hasta 2022, que es la recomendación de la GEA, ITSA y en Estados Unidos, que lo considera una necesidad, que fue el año pasado, nosotros la teníamos como una medida extrema, donde la alta tasa de bacteremias no podía ser controlada en una institución o en un área con las medidas habituales, ¿sí? Es como decir, usamos este esquema a base de antibióticos, no nos da, tenemos KPC, tenemos que darle con un caño con todo lo demás, ¿sí? Entonces, por eso es que no es lo primero que se utiliza. Lo primero que se utiliza son, ¿qué cosa? La prevención y el cuidado. No llegamos, gracias a Dios, a esas tasas, pero con estas recomendaciones implica un replanteamiento, pero replanteamiento desde la parte de la prevención como una inversión, como decís vos, y activar la mecánica institucional para generar la demanda, ¿sí? Y la provisión, que no siempre es muy fácil en la parte hospitalaria. Entonces, nosotros venimos de tener la pandemia, la carencia que no me justifica, pero es real, y tenemos la alta demanda de pacientes, el alto porcentaje de uso de dispositivos, no solamente en área crítica, ¿sí? Entonces, y tenemos las recomendaciones que dicen que la mayor tasa de infección se da en el momento de instauración y mantenimiento. Entonces, para el momento de instauración y mantenimiento tenemos los kits, tenemos que protocolizar, tenemos que hacer los checklists, o la lista o paquete, el control, la educación continua, la higiene transversal y medir, controlar. El control es ¿para qué? Para corregirnos. Si en esa corrección nosotros vemos que estamos haciendo todo, pero las bacteremias siguen subiendo, bueno, necesitamos mejorar todavía más los insumos. Pero vamos a tener que argumentarlo muy bien después de todo eso, considerando que estamos hablando de una institución pública. Entonces, el costo efectivo pesa mucho en lo que es tratamiento y prevención. Nosotros, yo no estoy trabajando en la parte privada, pero los que trabajan saben muy bien lo que implica eso, ¿sí? Es fantástico ese apósito que vos estás diciendo. Inclusive los otros accesorios nuevos que hay para no usar agujas, todo lo demás, es una cosa fantástica. El tema es Genial. Nosotros, por eso, tenemos flujo laminar en el hospital, pero no podemos, la farmacia no puede responder a la demanda de tratamientos para poder procesar. Por eso es que terminan preparando medicación en los office. Por eso es el comentario que hacía. Yo debo preparar, pero debo mantener una asepsia y debo mantener la prevención durante todo el procedimiento. Y mi procedimiento no comienza como enfermera al lado del paciente. Comienza desde la prevención, desde el ingreso al paciente y la educación. Y enfermería es cierto, como dice el doctor, tiene todo lo que es multiespecialidad dentro de enfermería, es multifacética, es un orgullo y un honor haber escuchado eso, porque es un reconocimiento, ¿sí? Pero también hay que reconocer que no termina la tarea. Es empezar todos los días y con la mejor cara y la mejor pila. ¿Alguna otra pregunta?